El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las callejuelas estrechas del mercado viejo de Jerusalén, pintando de dorado los toldos desgastados que cubrían los puestos de frutas, especias y telas. Era una mañana como cualquier otra para la mayoría de los comerciantes. El sonido de pasos madrugadores, el olor a pan recién horneado, y el murmullo de compradores que regateaban con la pasión habitual. Pero entre todas aquellas voces, había un silencio que se movía como un susurro suave, invisible para quienes no prestaban atención. Era un silencio que precedía a algo distinto, algo que cambiaría la vida de varios de los presentes. En una de las calles principales, doña Rebeca, una anciana de cabello blanco como el algodón y ojos cansados pero nobles, avanzaba lentamente apoyándose en su bastón. La mujer era bien conocida en el mercado, aparecía todas las mañanas, aunque ya no tenía la fuerza de antes para llevar su propio puesto. Sobrevivía vendiendo pequeñas hierbas medicinales que recogía en los alrededores del valle. A pesar de su fragilidad, siempre llevaba una sonrisa tranquila, pero aquel día algo distinto parecía rodearla. Caminaba con más dificultad que de costumbre, respirando entrecortadamente mientras trataba de hacerse paso entre la multitud. En ese mismo instante, un joven llamado Eliab, conocido por su temperamento impulsivo, discutía acaloradamente con un comerciante que había acusado injustamente a su hermano menor de robar. Eliab había pasado noches sin dormir, preocupado por la situación económica de su familia y frustrado por las injusticias que los rodeaban. El enojo se había convertido en su escape más frecuente. Cuando Eliab vio a Rebeca tropezar ligeramente cerca de él, no lo pensó dos veces y, en un impulso descontrolado, levantó la mano, no para golpearla, pero sí para reclamar algo que solo él entendía, su propia rabia acumulada. «Mire por dónde va, mujer», gritó, con el rostro enrojecido por la ira. Las personas alrededor se detuvieron. Algunos quedaron paralizados. Otros dieron un paso atrás, temiendo que el joven perdiera totalmente el control. La anciana, temblorosa, levantó la vista hacia él con un gesto mezcla de miedo y sorpresa. Fue entonces cuando sucedió. Detrás de Rebeca apareció un hombre alto, vestido con ropas blancas que parecían brillar suavemente, aunque ningún rayo de luz directa las tocaba. Sus ojos eran serenos y profundos, y su rostro transmitía una paz imposible de ignorar. Caminaba con calma, sin prisa, como si hubiera llegado justo en el momento preciso. No se escuchó una palabra de su boca, pero todos los presentes sintieron algo extraño. El ambiente cambió. El calor del mercado pareció desaparecer. La tensión se disolvió como humo. El hombre extendió su mano suavemente hacia Eliab, sin tocarlo, solo ofreciéndose como una barrera invisible entre la ira del joven y la fragilidad de la anciana. La multitud quedó en silencio absoluto. Eliab sintió un peso caer de su pecho, como si sus emociones más oscuras hubieran sido expuestas sin que él las pronunciara. Su mano, levantada instintivamente, comenzó a temblar. Miró al hombre de túnica clara con una mezcla de confusión y vergüenza. No sabía exactamente quién era, pero había algo en su presencia que erosionaba toda su furia como una ola desgasta una piedra. «¿Qué estoy haciendo?», susurró Eliab, bajando lentamente su brazo. Rebeca, sintiendo que la tensión disminuía, respiró con alivio. Aquel hombre detrás de ella colocó suavemente una mano sobre su hombro, no para detenerla ni sostenerla, sino para transmitirle calma. No había necesidad de palabras. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. No por miedo, sino por una profunda sensación de consuelo y gratitud. Quienes observaban comenzaron a murmurar entre sí. Algunos reconocían al hombre, no por su rostro, sino por lo que representaba. Otros simplemente sentían que algo sagrado se había manifestado ante sus ojos. Eliab retrocedió un paso, avergonzado. Era como si el hombre hubiera visto más allá de su acto impulsivo, había visto su dolor, su angustia, su cansancio, y aún así le ofrecía comprensión en lugar de castigo. A partir de ese momento, la historia tomó un rumbo que transformaría no solo la vida de los involucrados, sino también la memoria del mercado viejo, convirtiéndolo en un lugar recordado por generaciones. El mercado viejo siempre había sido un punto de encuentro para personas de todo tipo. No solo era un lugar de comercio, sino también de historias, discusiones, amistades, reconciliaciones y aprendizajes. Las calles estrechas y empedradas guardaban secretos antiguos, ecos de generaciones que habían pasado dejando su huella invisible. Rebeca había trabajado allí desde joven. Conocía a casi todos los comerciantes, y aunque su vida había sido dura, como la de muchos en la región, siempre conservó una actitud amable. Era la primera en ayudar a quien necesitara un medicamento natural o un consejo sobre plantas curativas. Por otro lado, Eliab era una presencia más reciente en el mercado. Hijo mayor de una familia humilde, había asumido la responsabilidad de cuidar de los suyos desde una edad demasiado temprana. Su padre había enfermado,
Su madre trabajaba largas jornadas y su hermano menor, Daniel, era aún un niño que luchaba por evitar los problemas. Eliab había comenzado a trabajar allí como ayudante en varios puestos, aprendiendo el valor de cada moneda. Pero su temperamento fuerte y el estrés acumulado habían comenzado a empujarlo a reacciones impulsivas, especialmente cuando sentía que algo amenazaba a su familia. Aquel día, sin embargo, Eliab aprendería algo que cambiaría la manera en que veía el mundo. Cuando el hombre apareció detrás de Rebeca, su presencia no fue anunciada por ningún ruido, ni saludo, ni gesto dramático. Era como si hubiera estado allí desde el principio, esperando el momento exacto para intervenir. Eliab sintió que el aire se volvía más liviano. La ira que lo impulsaba se desintegraba lentamente, dándole paso a una claridad que jamás había experimentado. El hombre levantó ligeramente su mano con un gesto calmado. No había reproche en sus ojos, ni juicio. Solo compasión. No es tu culpa estar cansado, dijo con voz suave, apenas audible, pero perfectamente clara. Eliab abrió los ojos sorprendido. ¿Cómo sabía aquel hombre lo que pasaba por su mente? ¿Cómo podía alguien leer emociones tan profundas sin conocerlo? Tu corazón ha sufrido más de lo que admites, continuó el hombre, pero la violencia no aliviará tu carga. Lo único que hará es envenenar aquello que intentas proteger. El joven bajó la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Las lágrimas, que había retenido por años, comenzaron a acumularse en sus ojos. Rebeca, aún aturdida, volteó lentamente hacia él. Hijo, susurró, todos tenemos días oscuros. No estás solo. El hombre colocó la mano sobre el hombro de Eliab. Un calor suave recorrió el cuerpo del joven, calmando sus pensamientos como una brisa fresca en un día sofocante. Tienes un corazón noble, dijo el hombre. Solo necesitas aprender a escucharlo. La multitud, que había observado en silencio, se acercó con cautela. Algunos murmuraban, otros entrelazaban sus manos como en oración. El comerciante con quien Eliab discutía hacía apenas unos minutos, ahora se sentía avergonzado de sus propias palabras y actitudes. Yo también cometí un error, dijo el comerciante, bajando la cabeza. Acusé a tu hermano sin pruebas. El miedo me cegó. Eliab lo miró sorprendido. Nunca había escuchado a aquel hombre disculparse con nadie. El hombre de blanco sonrió ligeramente. La verdad tiene un poder que transforma los corazones, especialmente cuando se acompaña de humildad. Todos en el mercado quedaron en silencio, no porque fueran obligados, sino porque sentían que estaban presenciando algo único, algo más grande que ellos. Rebeca se acercó a Eliab y tomó su mano. Gracias por no dejar que la oscuridad te consuma, le dijo suavemente. El joven asintió, aún tratando de contener las lágrimas. Tras aquel inesperado encuentro, Eliab comenzó a ver el mundo de una manera distinta. El hombre de blanco no dio órdenes, no exigió nada. Solo mostró una verdad: la fuerza no radica en levantar la voz ni en imponer la voluntad, sino en la capacidad de resistir la ira y responder con compasión. Eliab, inspirado por la experiencia, decidió pedir perdón a su familia por las veces que había dejado que la frustración lo dominara. También se reconcilió con el comerciante que había acosado a Daniel. La presencia del hombre de blanco había sembrado una semilla en su corazón. Con los días, la historia del mercado se extendió por toda la región. Algunos decían que el hombre era un maestro, otros un profeta, otros simplemente alguien con un espíritu extraordinariamente puro. Pero todos coincidían en algo: su enseñanza había dejado una marca. Rebeca, la anciana, solía decir, a veces, Dios envía luz en formas que no esperamos. No para castigarnos, sino para recordarnos que el amor siempre es más fuerte que la ira. Eliab, por su parte, comenzó a trabajar ayudando a los ancianos del mercado, acompañando a quienes necesitaban apoyo, como la misma Rebeca. Su carácter cambió tanto que muchos pensaban que era una persona completamente distinta. Pero él sabía la verdad: la bondad siempre había estado dentro de él, solo necesitaba ser despertada por alguien que viera más allá de sus fallas. Con el tiempo, aquella escena se convirtió en una historia contada a los niños, a los comerciantes nuevos, a los viajeros que llegaban. El mercado viejo ya no era solo un lugar de compra y venta, sino un sitio donde se recordaba que la compasión podía cambiar destinos. Rebeca llegó a vivir muchos años más, siempre acompañada por Eliab, quien se había convertido en uno de sus mejores amigos. El hombre de blanco nunca volvió a aparecer físicamente en el mercado, pero todos coincidían en que su espíritu seguía allí, entre los puestos, entre las sonrisas, entre las acciones de quienes habían comprendido el mensaje.